Buenos días, mi nombre es Karen Beltrán. Con este video vengo a hablarles sobre el artículo de Ana Camps, el cual se titula La didáctica de la lengua. Con este video quiero tocar tres aspectos. El primero son los aspectos que se relacionan con la investigación de las lenguas extranjeras. El segundo aspecto es la relación que tiene el texto de Ana Camps con la lingüística aplicada. Y por último, algunas ideas que se pueden generar para la investigación en la didáctica de la lengua. Inicialmente, quiero hacerles un pequeño resumen acerca del artículo de Ana Camps para contextualizarnos y así seguir con los pasos anteriormente nombrados. El primero es la didáctica de la lengua. La didáctica de la lengua tiene como objetivo el proceso de enseñar y aprender las lenguas. Este proceso es completamente dinámico, donde se intervienen tres factores: el aprendiz, la enseñanza y el contenido de esa enseñanza. La enseñanza surge con la escritura, en donde es importantemente aprender el proceso de la escritura para así mismo poder enseñarla. La problematización de varios contenidos de la enseñanza de la lengua, especialmente de la gramática, vino del estructuralismo lingüístico y del generativismo, donde influyó de manera importante, dando lugar a una diversidad de métodos donde se generalizó el concepto de la lingüística aplicada, donde este concepto nos llevó a un conocimiento científico dado por el rigor de estudios científicos, valga la redundancia. La enseñanza debía aplicar finalidades docentes a los principios que emanaban la lingüística. Por ende, en el campo de la lingüística se sentó la disyunción entre los estudios sintácticos y los estudios del discurso. Como conclusión de todo lo anteriormente nombrado, podemos decir que la didáctica de la lengua se constituye por un campo de investigaciones y conocimientos específicos más allá de los conceptos aplicacionistas. Por otro lado, podemos hablar del sistema didáctico. Para hablar del sistema didáctico, la autora nos presentaba una pregunta súper importante donde nos decía que teníamos que tener muy en cuenta cuál era el objetivo específico de la investigación en la didáctica de la lengua. Aquí nos habla de dos distinciones: del objetivo material y del objetivo formal, donde después nos presenta un objetivo especialmente propio de la didáctica de la lengua. ¿Que cuál era? Es el sistema didáctico, donde se interrelacionan el docente, el discente y el objetivo de aprendizaje. En este caso, el objetivo de aprendizaje en el cual se habla es la lengua. Es importante reflexionar ante la interpretación del sistema didáctico de la lengua y la relación con otros sistemas didácticos de otras materias, porque es que la lengua es donde se emana la escritura. La escritura es algo que siempre vamos a tener presente, tanto en el español como en el inglés, como en el francés, en el caso de mi carrera, la cual estoy estudiando, como en otras materias, aunque nos enfoquemos tanto en esa escritura, vamos a tener que escribir. Y por eso es importante saber cuál es el sistema didáctico de estas otras materias y de qué manera podrían influir en el sistema didáctico de la lengua. También la autora nos presentaba varios procesos dinámicos de enseñanza y aprendizaje de la lengua, donde nos decía que la enseñanza se enseña, valga la redundancia, a través de métodos establecidos, donde hay sistemas implicados de la actividad de la didáctica de la lengua. El primero que ella nos nombraba era la relación con los contenidos de enseñanza, donde nos hablaba de los cambios en los usos sociales de la lengua y la aparición de nuevos géneros discursivos. Como segundo, la relación con el polo de la enseñanza, donde nos hablaba de la influencia de la concepción de las funciones de la lengua según los cambios sociales que se generaban en cada enseñanza o en cada aprendizaje. Por último, nos hablaba la relación del polo de aprendizaje. Esos son procesos
que como en esas investigaciones que se han hecho, siempre han estado, pero en realidad, como en toda investigación pueden haber tensiones múltiples, como lo señalaba la autora. En este caso, se podrían hablar de esas tensiones múltiples entre varias cosas, como por ejemplo son las actividades y motivos que se pueden generar diversificadamente, como lo canónico institucional e institucionalizado, el estudio de diferentes objetos, los sentidos diferentes de las actividades. Aquí quiero focalizarme mucho en que los sentidos diferentes de las actividades es porque nosotros tenemos un objetivo de una actividad, pero si ese objetivo no se cumple es porque esa actividad se fue por otro sentido. Es decir, que no se cumplió ese objetivo que queríamos porque quiso dar a entender a las personas que nosotros estábamos aplicando esa actividad que tenía como otro sentido y por ende no se cumplió el objetivo que se estaba señalando. Esos se llaman diferentes sentidos diferentes de las actividades. Y por último, las características en las diferentes actividades que se enseñan. Estas tensiones múltiples, como todo, tiene causa y consecuencia. Estas también tienen sus consecuencias. Esto como consecuencia es inherente que haya una nueva innovación, que haya un cambio, que haya un progreso constante, que haya algún cambio, sea pequeño o sea grande, siempre va a haber algo que los cambie. Por otro lado, el cambio se tiene que ver como un ajuste progresivo, lo que les decía es constante, aunque pueda ser paulatino en esa enseñanza de la lengua. Como conclusión de este texto, se habla de que la didáctica de la lengua es un campo del saber que necesita elaborar conocimiento teórico específico sobre las prácticas de enseñanza de la lengua. Es aplicar la teoría en la práctica. Entonces, los aspectos ya los nombré, que serán los aspectos que abordan las investigaciones de las lenguas extranjeras. Son muy cortos, son muy simples de aprender, son muy fáciles como de procesar para tener un buen proceso, para poder plantear bien nuestra investigación. Y como el texto de Anna Camp nos señalaba, es muy importante saber el objetivo que queremos señalar. La relación que se da con la lingüística aplicada y el texto de Anna Camp es que como que la didáctica de la lengua siempre señaló bastante en la escritura y la lingüística aplicada genera componentes diferentes en uno nos podemos señalar mucho, que es el componente de la escritura, el componente de la escritura, el componente de donde hablamos de la palabra, de cómo se crea la palabra, qué sentido tiene la palabra, por qué se creó así y varios interrogantes más que nos relacionan mucho, tanto la didáctica de la lengua como la lingüística aplicada. Crean un enlace inherente que no la puede separar porque una necesita de la otra, porque una es muy importante estudiarla para que la otra tenga ese objetivo, como ese objetivo de querer estudiarla, como poder comprender, como poder llegar más a fondo sobre lo que queremos hablar. Eh, eh, en conclusión, también el texto de Anna Camp se nos presentaba algunas ideas de investigación. Después de decirles las ideas de investigación que presentaba Anna Camp, que son actuales, algunas siguen siendo actuales, les voy a dar algunas ideas que se me fueron ocurriendo durante la lectura de este texto. La primera que presentaba Anna Camp eran los contenidos de enseñanza en relación con las formulaciones curriculares, que en esta era como lo mucho que afectaba el currículo a los estudiantes y el desarrollo de capacidades y habilidades en el currículo. Pienso y creo que cada persona es diferente, que cada persona desarrolla diferentes capacidades y habilidades. Hay personas que pueden servir más para construir y otras sirven más para
crear una nueva tecnología o innovar en la tecnología, innovar en la arquitectura.